hablarte, hermanos, hoy acerca de este evangelio poderoso que es para todos. Así que yo quiero hablarte bajo este lema hoy, partiendo de esa preciosa declaración del apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1, 16. Quiero hablarte bajo este lema: el evangelio es para todos. ¿Cuántos creen esta verdad? Esa palabra que el apóstol Pablo da en esta carta: no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio? ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo creo que el mensaje del evangelio de Jesucristo es un mensaje de buenas noticias, porque le ofrece la oportunidad a todo el que lo recibe de experimentar el poder transformador de Dios e impartirle una vida nueva. Y de eso tú y yo somos testigos. Amén. Claro que sí, lo podemos corroborar con nuestra propia vida. Mire, hermanos, yo sé que usted sabe tan bien como yo que las religiones tienden a tener un carácter nacional, idiosincrático. Hoy, al igual que ayer, cada tribu, país tiene sus propios dioses, tiene sus propios rituales religiosos, sus propios patrones o patronas a quien adoran y sirven y descienden velas y le rinden culto y tributo. Sin embargo, el evangelio es un mensaje universal. El evangelio de Jesucristo rompió, el evangelio de Jesucristo destruyó y anuló todas las barreras económicas, sociales, culturales, raciales y lingüísticas y étnicas, porque el evangelio está al alcance de todos. El Cristo resucitado reveló el carácter universal del evangelio cuando le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo: está escrito y era necesario que el Mesías sufriera, muriera y resucitara al tercer día. En otras palabras, todo lo que ha acontecido, todo lo que me ha sucedido no es por casualidad, no es un hecho fortuito, todo estaba escrito. Era necesario sufrir, morir y resucitar al tercer día, y que comenzando en Jerusalén, en el mundo entero se proclamara que hay perdón de los pecados para los que se arrepienten y creen en mí. El carácter universal del evangelio es revelado por las palabras del Cristo resucitado. Y Lucas es uno de los escritores del Nuevo Testamento, no judío sino griego, que se ocupó de revelar este carácter universal. No debemos pasar por alto el alcance, hermanos, del evangelio a toda criatura. Dios quiere que todo el mundo oiga las buenas nuevas de salvación. Todo ser humano, escuche esto, todo ser humano sin distinción es destinatario del evangelio de Jesucristo. Todo depende de la actitud que se asuma ante esta verdad que se proclama. El apóstol Pablo comprendió mejor que nadie esta gran verdad, entendió a cabalidad esta profunda verdad acerca del carácter universal del evangelio. Y él dedicó la mayor parte de su vida y ministerio a proclamar el evangelio de Cristo y a desligarlo de todo sincretismo y mezcla de su tiempo que limitara el evangelio y que no llegara a cambiar y transformar a todas aquellas personas que le escuchan. Cuando le escribe su carta a los Corintios, a esta iglesia que está en el corazón de esta ciudad cosmopolita, él les dice: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Porque él entendió que los esclavos necesitaban de Cristo, que los libres necesitaban de Cristo, que los judíos necesitaban de Cristo, que los griegos necesitaban de Cristo, que los ricos necesitaban de Cristo, que los pobres necesitaban de Cristo, que los blancos necesitaban de Cristo, que los negros necesitan de Cristo, que todo el mundo necesita de Cristo, porque Cristo es la solución al grave problema del hombre.
A todo me he hecho de todo. He vivido como sin ley, aunque ando bajo la ley de Cristo. Y he ganado a los que están sin ley y a los que no tienen ley, porque necesitan conocer de Cristo. Y apenas yo quiero hablarte hoy, hermanos, si el tiempo me da y la paciencia de ustedes la alargan un poquito, de algunas verdades acerca de por qué el Evangelio de Jesucristo es universal. Primero, por su origen. El Evangelio viene directamente de Dios. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermanos. El Evangelio no es el resultado de la cultura o de la tradición de los pueblos. No es el resultado de una ecuación matemática, ni surgió en un laboratorio de química o de sociología. Tampoco el Evangelio es una hipótesis, ni un pensamiento filosófico elevado, ni una religión que se impone por medios y métodos humanos coercitivos para obligar a la gente a cristianizarlo. Es un mensaje que se proclama y el hombre y la mujer deciden qué van a hacer con ese mensaje. El Evangelio es un mensaje que tiene su origen en el corazón de Dios. Viene directamente de Dios. La Biblia dice que Dios fue el que tomó la iniciativa de revelarse a los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Cuando leemos la carta a los Hebreos capítulo 1, me encanta esa introducción que hace el escritor a esta epístola, porque él dice que habiendo Dios hablado de muchas maneras y formas en los tiempos pasados, ahora habla a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Jesucristo es el mensaje de Dios a la humanidad, es la palabra encarnada, es el verbo de Dios, es la palabra que transforma y cambia, es el agente divino que trae cambio y transformación a todo aquel que lo recibe. Cuando el propio Jesús está hablando con Nicodemo, aquel maestro de religión, aquel fariseo, aquel miembro de la alta jerarquía de la religión judía llamado el Sanedrín, Jesús da esta palabra que tú y yo la conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera es el amor de Dios hacia el mundo. Y mundo aquí no se refiere a globo terráqueo, no se refiere a esfera, no, se refiere a gente. De tal manera amó Dios a la gente, de tal manera amó Dios a la humanidad, de tal manera lo amó que no negó ni a su propio Hijo unigénito, único Hijo, para que todo aquel que deposite en su fe en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa. Estábamos esclavos de nuestros delitos y pecados. No teníamos la capacidad de salir de esa esclavitud de la maldad, pero Dios tomó la iniciativa de enviarnos a su Hijo, gloria al Señor, para que al depositar nuestra fe en Él, nuestra vida sea cambiada. Así que el Evangelio es un mensaje que se centra en el Dios de la Biblia. Cuando usted viene cada domingo aquí a este santuario, no sea cual pueda ir o cual youtuber pueda escuchar, pero siempre que usted venga aquí a esta iglesia, usted oirá nuestra adoración centrada en el Dios de la Biblia. Oirá nuestra alabanza centrada en el Cristo que murió, resucitó y que está a la diestra del Padre. Un mensaje centrado en Cristo, en el Dios de la Biblia, porque es el Evangelio que Dios nos dijo que predicáramos. Usted no viene a ser entretenido, usted no viene a un espectáculo religioso, usted no viene a pasar el tiempo porque no tiene dónde ir, porque el domingo se levantó con el pie izquierdo y no sabe si va a la playa o si se va para Orlando, a esos lugares de entretenimiento. Usted viene aquí porque aquí viene a adorar a Cristo, usted viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nuestra alabanza está centrada en Jesús y nuestro mensaje está centrado en Jesús, porque el Evangelio que nos mandó a predicar es el Evangelio de Cristo. La iglesia evangélica ni canoniza ni levanta altares a sus líderes. Usted no entró por las puertas de este santuario y vio una foto de Billy Graham, el gran evangelista americano del siglo XX. Usted no vio una foto de Gigi Ávila, el gran evangelista de los puertorriqueños y de todo Centro y Suramérica. Usted no vio ninguna foto, ningún tipo de estatua, porque nuestro Dios está en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo.
No canonizamos a nuestros líderes, no les rendimos culto, no los santificamos ni le encendemos vela, porque el único que reconocemos digno de adoración es Jesucristo. No importa cuán bueno y fieles hayan sido esos líderes del pasado y del presente en cuanto a su servicio a Dios. La Biblia dice que siervos inútiles somos, aun cuando hayamos hecho todo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Instrumento en sus manos. Amén. Los apóstoles Juan y Pedro le dijeron al Sanedrín, cuando les estaban impidiendo predicar el evangelio y hablar acerca de Jesús, estos dos hombres que semanas atrás uno de ellos, Pedro, había negado al maestro allí en el proceso que se le estaba siguiendo para condenarlo y que muriera en la cruz. Pedro ahora, juntamente con Juan, su compañero, le dijeron al Sanedrín: solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesús. Pablo, consciente de esta verdad, fariseo convertido al evangelio, le escribe su carta a Timoteo, su primera carta, y le dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén, hermanos. Así que cuando leemos los evangelios también encontramos esta declaración en el evangelio de Juan, uno de los 7 yo soy que Jesús menciona. En el evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, Jesucristo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo firmemente, hermanos, que el evangelio es universal, porque el evangelio es un mensaje que viene del corazón de Dios. Jesús es el camino al cielo, porque fue elegido por Dios para ser Salvador. Es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. Es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta. Es el único sacrificio por el pecado. Solo Él cumplió la ley y los profetas. Es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre. Es el hombre a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo y está a su diestra e intercede por nosotros y viene a buscar su iglesia. El evangelio es universal porque viene del corazón de Dios. Pero creo también que el evangelio es un mensaje para todos por su carácter. El evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? El evangelio es un mensaje que transforma. Es un mensaje que tiene el poder para cambiar a cualquier persona, familia, comunidad y país. Si yo le diera la posibilidad a ustedes de testificar y de hablar lo que ha hecho por ustedes el evangelio, ¿cuántas cosas oiríamos? Nos iríamos hoy bien tarde en la noche escuchando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, ha hecho en tu familia, del cambio que el Señor ha operado en ti, porque esto es evangelio, es transformación, es cambio, es regeneración, es vida nueva, porque para eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo, a impartir vida y vida en abundancia. Darle sentido a la vida. A ningún hombre se le ocurriría inventar esta clase de salvación. Solo Dios es el origen y causa de este mensaje tan poderoso que cambia radicalmente, hermanos, radicalmente las personas que vienen, lo aceptan, lo creen y lo abrazan con toda sinceridad. El apóstol Pablo se siente satisfecho del mensaje del evangelio que proclama. Este hombre está convencido de la verdad que está anunciando, porque él sabe que es poder de Dios. Y como le leíamos al principio de nuestra reflexión, en Romanos capítulo 1, versículo 16, y lo vuelvo a leer: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también
al griego. No me avergüenzo. Pablo había sido una figura encumbrada de la religión judía, un maestro fariseo, un defensor de la ley de Moisés. Había sido un hombre con la posibilidad de formar parte del alto Sanedrín judío. Era un hombre perseguidor de la iglesia, de los cristianos, pero tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y el Señor lo llamó para convertirlo en un predicador del evangelio. Y ahora escribe esta carta a la iglesia que está en el corazón del imperio romano y le dice: yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de Cristo. Seguiré siendo un testigo del poder de Dios. Seguiré siendo un proclamador del evangelio de Cristo, porque este evangelio me ha cambiado, me ha transformado. Yo perseguí a los cristianos y ahora proclamo el evangelio que estos cristianos proclamaban, porque creo que el Cristo resucitado cambia y transforma la vida de las personas. Es poder de Dios para salvación. Usted lee la carta de Pablo a los romanos y encuentra una dinámica espectacular acerca de la salvación y del perdón de los pecados, hermano. Es esa dinámica en la que nosotros como pecadores somos cambiados y transformados. Y aquí es interesante, dice Pablo, al judío y al griego, las dos culturas predominantes en su tiempo, las dos culturas más poderosas en el orden religioso y en el orden filosófico, de tal manera que Pablo dice: no hay religioso que Dios no pueda transformar. No hay filósofo que el poder del evangelio no pueda cambiar, porque el poder del evangelio transforma y cambia a cualquier persona. El evangelio es un mensaje poderoso, porque lleva a los hombres, hermanos, que lo reciben a experimentar la justicia, la santidad, la libertad y la bendición de conocer personalmente a Dios. Por eso es que hay mucha gente que se confunden, porque nos vieron tal vez esclavos del cigarro, o esclavos de la droga, o esclavos del alcohol, o esclavos de la prostitución, o tal vez vieron a una lesbiana o a un homosexual y se han convertido al evangelio, y entonces la gente no entiende. Pero ¿cómo es posible tu vida pasada? Simple y llanamente el evangelio es poder de Dios que cambia y transforma, y que le permite a la persona experimentar la justicia de Dios por los méritos de Cristo, recibir una vida nueva y transformada por el poder de Jesús, porque para eso vino Cristo, a impartir vida, vida nueva. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahí está el poder del evangelio. La salvación es el mayor milagro que pueda ocurrir en la vida de una persona. ¿Cuántos lo creen? El imperio romano se jactaba de su poder, de la fuerza de la cual habían conquistado al mundo. Incluso habían doblegado el imperio griego. Pero Pablo, al escribir su carta a los cristianos que vivían en el corazón del imperio romano, esta carta a los romanos es dirigida a la iglesia que está allá en Roma, en el corazón de ese imperio. Pablo les dice que el evangelio que él proclama es un poder superior al poder del imperio romano o de cualquier otro ejército o gobierno terrenal. Ahora que estuve de visita, pude contemplar, palpar cómo los gobiernos humanos van pasando. El imperio griego, poderoso, filosófico, de un desarrollo inalcanzable allí en Grecia, en Atenas, en la ciudad de Corinto. El imperio romano, todas esas edificaciones, todo ha pasado, pero Jesucristo sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo ha quedado como historia. Todas esas edificaciones, todas esas ruinas, toda esa cantidad de construcciones maravillosas me impactó. Cesarea Marítima, la historia que nos daba el historiador de cuando Herodes el Grande la construyó, y cuando construyó, hermoseó el templo allí en Jerusalén que había reconstruido Zorobabel. Pero todas esas edificaciones están como testigos mudos de que Jesús sigue siendo Señor de señores y Rey de reyes. Los gobiernos pasan, los imperios pasan, pero Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos.
Y es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Ustedes están en el corazón del imperio. Pero el mensaje que yo proclamo, el mensaje que yo predico, es un mensaje que es más poderoso que el imperio romano. Que caerá y cayó. Y Jesús sigue siendo proclamado. Aleluya. Aunque el mensaje del evangelio pueda sonar anacrónico y una locura para estos tiempos posmodernos de tanto desarrollo y de tanto alcance científico técnico, puede sonar como que está fuera de contexto. Yo sigo diciendo, hermanos, que el evangelio sigue siendo un mensaje eficaz porque tiene el respaldo directo del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre e impartirle vida nueva y esperanza de vida eterna. Por eso me encantan las palabras del apóstol Pablo cuando le escribe su primera carta a los Corintios. Esta iglesia que está en esta metrópoli, él les dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿A cuántos de ustedes le han dicho loco? ¿Te has vuelto loca desde que estás en la iglesia? En Cuba nos decían, te vamos a llevar para un hospital en La Habana que le llamaban Mazorra. Te has vuelto loco, te has vuelto loca. De mí se reían, se burlaban hasta parte de mi familia. Estás perdiendo tu niñez, estás perdiendo tu juventud. Pero no hay mejor tiempo invertido que en el evangelio. Ese es el mejor tiempo. Johnny, ¿cuántos años tú llevas desde niño? Y ha envejecido. ¿Cuántos hay aquí que han envejecido sirviendo a Dios? Y no nos avergonzamos de Cristo. Es más, yo sé que hay algunos de ustedes que están diciendo, ¿cómo no hubiera conocido a Jesús antes? De cuántas cosas nos hubiera librado el evangelio. De cuánto dolor, de cuánta tristeza, de cuánta angustia, de cuántas penas y situaciones, hermanos. Vale la pena envejecer. Y dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Pablo había llegado a Corinto desde Atenas y estuvimos allí en estas dos ciudades. Había llegado de Atenas, en el Areópago había predicado, no había tenido éxito. Atenas, si le cuento, una bella ciudad, pero una ciudad idólatra. Desde los tiempos de Pablo, desde antes de Pablo. No tuvo éxito y se fue a otra ciudad, corrupta por dos puertos importantes que bañan esta ciudad de Corinto, hermanos. Y allí proclamó el evangelio. 18 meses estuvo en la ciudad de Corinto. Me impactó cuando vi aquellas ruinas y vi una columna que era testigo de que había una sinagoga en Corinto. Habían judíos y habían lugares donde se plantó la iglesia por Pablo. Y en esa ciudad, dice Pablo, aunque se burlen de mí muchos de ustedes y aunque me tilden de loco, el evangelio de la cruz que yo predico para ustedes puede ser locura, pero para nosotros que lo hemos recibido es poder de Dios. Poder de Dios que cambia, poder de Dios que transforma. Yo creo, sin temor a equivocarme, y usted tal vez coincida conmigo, que una de las evidencias más contundentes de la existencia de Dios y del poder transformador del evangelio de Jesucristo es un cristiano auténtico. Es alguien que ha sido nacido de nuevo por Dios, espiritualmente hablando, hermanos, y ha puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo. La mayor evidencia del poder y de la existencia de Dios es un cristiano. Amén. Un cristiano. Por eso nuestra oración, esa es mi oración constante al Señor, al Dios eterno. Que el mundo se llene de cristianos que no se avergüencen del evangelio. Que el mundo se llene de cristianos que no dejen de testificar que Cristo ha cambiado y transformado sus vidas. Porque la mayor evidencia de la existencia de Dios y de su poder transformador es un cristiano. Yo recuerdo en la década del 90,
en el que la iglesia evangélica cubana, en particular las asambleas de Dios, apenas teníamos unos 80 y tantas iglesias en todo el país, y el Instituto Bíblico lo habían cerrado en la década del 60, no había dónde preparar obreros, pero Dios de una manera se las agenció para inquietar corazones de pastores que idearon un sistema de estudio para que los pastores y la nueva pastoral estudiara y se superara. Y yo recuerdo, siendo miembro del Ejecutivo General, que llegó una inquietud de parte del gobierno de Cuba. ¿De qué manera, si ustedes no tienen institutos, si ustedes no tienen un lugar donde prepararse, de dónde ustedes preparan a esos pastores? ¿Cómo ustedes hacen para que la gente estudie Biblia? ¿Cómo es que es posible que ustedes preparen misioneros y preparen gente? El problema es que el evangelio no puede ser detenido, y Dios da las estrategias en cada circunstancia y en cada momento. Dios creó, hermanos, en la mente de obreros en nuestra iglesia para formar lo que fueron los estudios de superación bíblica por extensión. Allá estaba el misionero en un campito donde apenas se alumbraba con una mecha, con un candil, pero estaba estudiando la palabra de Dios para predicar el mensaje, para proclamar el mensaje. Comenzábamos con 5 y 6 creyentes, y de momento la iglesia se llenaba 100, 200 personas, y ahí estaba el poder del evangelio cambiando y transformando, porque a Cristo no se puede encerrar. El mensaje de Dios hay que proclamarlo. Más de 5.000 iglesias y puntos de predicación y lugares de silencio hoy están llenos de iglesias y misiones. Por eso es mi oración, que el Señor llene el mundo de cristianos auténticos. Tercero, el evangelio es universal, no solo porque viene del corazón de Dios y por el carácter poderoso que tiene, sino además por su admirable medio de adaptación a todo aquel que cree. Ya sea en chino, si el chino cree, para él es el evangelio. Ya sea en portugués, si los brasileros y portugueses creen, para ellos es el evangelio. Los que hablan español, para ellos. Los que hablan inglés, para ellos. Los que hablan cualquier idioma, para el que cree. ¿Dan gloria a Dios? Para el que cree, sin distinción de personas. Recordemos las palabras que le leía en Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, note usted, todo aquel. Pablo también dice en Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta la repetición de la misma expresión, hermanos? Para todo aquel que cree, ya sea judío o ya sea griego. No hay distinción de personas, es para todo aquel. O sea, no andamos allí en consideraciones de raza, nacionalidad, edad, sexo, rango social, nivel educacional o cultural. Por eso nosotros predicamos un evangelio que une. En medio de la diversidad hay unidad, porque el evangelio es para todos. Decimos gloria a Dios. No hay distinción, es la razón por lo que nosotros luchamos, hermanos, para lidiar contra los poderes del diablo y no venga el enemigo a sembrar cizañas de nacionalismo. No porque yo soy peruano, no porque yo soy hondureño, no porque yo soy salvadoreño, no porque soy cubano, no porque yo como arroz con habichuela, no porque no me importa lo que comas y lo que bebas, no me importa cuál sea tu nacionalidad. En Cristo somos una sola familia. Somos uno solo. No le dé cabida a esa idea, hermanos, sectarista y nacionalista. En Cristo somos uno. Para todo el que cree. Para todo el que cree. No importa que sea judío o gentil, no importa que sea africano o europeo, que viva en América o en Oceanía, que sea rico o pobre, blanco o negro. No importa, hermanos. El evangelio es para todos. Para todo el que cree que Jesucristo es el Señor. Jesús dijo, haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones. El original griego dice a todas las etnias.
para que usted no tenga la idea de que son las naciones reconocidas en las Naciones Unidas, etnias, incluyendo cualquier grupo indígena de cualquier parte del mundo. Todos necesitan a Cristo. Las religiones o creencias que surgen producto de la cultura y las costumbres de los pueblos son puramente locales, nacionales o regionales. Sin embargo, el carácter universal del Evangelio es evidencia en que abarca a todo el que cree. Los mexicanos tienen a la Virgen de Guadalupe, los cubanos Santa Bárbara. Cada uno tiene sus dioses. Pero es que bueno es saber que en el Evangelio no hay ningún tipo de idiosincrasia, porque en Cristo somos todos uno. Tenemos solo un Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, una sola palabra, una sola Biblia, a quien adoramos y servimos, y a Él adoramos y bendecimos. Se considera el cristianismo como la religión que más presencia tiene en el mundo entero. Se adapta a todo el que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero eso sí, note usted que para todo aquel que cree es necesario creer. La fe es necesaria e imprescindible para la salvación. La Biblia dice: todo aquel que cree. La Biblia no apoya la idea liberal de la salvación universal. No. La única condición para la salvación es la fe en Jesucristo. Más de 200 veces en el Nuevo Testamento se dice que la fe es la única condición para la salvación. Y no es fe en las buenas obras, no es fe en la fe grande que decimos tener, no es fe en una persona o en un ídolo, no es fe en cualquier Dios. La Biblia dice que es la fe en Jesucristo. Solo en Cristo. La palabra del Señor asegura que a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo no me avergüenzo de predicar este evangelio. No me avergüenzo de seguir hablando de que solo en Cristo hay salvación y vida eterna, y que Él es el único camino. No alcanzamos la salvación de nuestra alma por las buenas obras, ni por tener una membresía en alguna iglesia, ni haciendo lo mejor de nuestra parte, sino alcanzamos la salvación de nuestra alma recibiendo a Cristo, creyendo en su nombre y confesando que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Cristo? Y por último, hermanos, creo que el Evangelio es universal porque además suple la necesidad universal. Y es una necesidad espiritual. Todos los hombres tienen una necesidad, y esa necesidad es espiritual. Unos más que otros necesitan recursos materiales para vivir. Unos más que otros tienen esas necesidades materiales cubiertas. A algunos les sobra, a otros les falta. Pero a los que les sobran o les faltan recursos materiales, todos tienen una común necesidad, y esa necesidad espiritual. Hay un vacío en el ser humano, y el único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo. Ni las riquezas, ni la fama, ni los títulos, nada llena el vacío espiritual. El único es Jesús. Ustedes no vinieron aquí para que yo les entretuviera porque se sienten que necesitan oír a alguien que les anime a pelear la batalla, que mira que usted viene aquí porque usted necesita alimentar su vida espiritual, su fe, fortalecer su alma, su espíritu. Todos tenemos esa necesidad espiritual. La Biblia no trata de demostrar la realidad del pecado. La Biblia da por hecho que todos somos pecadores y el pecado genera una necesidad espiritual, que el único que lo puede cubrir se llama Dios, el Dios de la Biblia. El pecado no es la mera ausencia del bien, así como la oscuridad es la ausencia de luz.
No podemos ignorar esta verdad, hermanos, aun cuando estemos en el siglo XXI, aun cuando el ateísmo niegue la existencia del pecado porque niega a Dios, aun cuando la ciencia cristiana niega la realidad del pecado porque considera que es una concesión mental de las personas. La Biblia da por sentado que todos somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo porque Él vino a perdonar nuestros pecados. La Biblia enseña claramente que el pecado es tan real y positivo en el alma del hombre como lo es el cáncer, como lo es la lepra en el cuerpo físico. Sus efectos, tanto en el orden personal como familiar y social, son devastadores e innegables. Es una realidad. Hoy el hombre sufre las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. Hoy el hombre sufre las consecuencias de haber ignorado a Dios. Hoy el hombre sufre las consecuencias de haber desplegado el mensaje del Evangelio, de haber ignorado la verdad de la Biblia, y hoy sufre sus consecuencias. Pero tú y yo hemos abrazado esta verdad y proclamamos que todo aquel que viene a Cristo, su vida es cambiada y transformada. Sus pecados son perdonados. La consecuencia del pecado es que el hombre experimenta tanto la muerte física como la muerte espiritual. Así lo revela la Biblia. Como sabemos, la muerte física es la separación entre lo físico y lo inmaterial, entre el cuerpo y el alma. Y la muerte espiritual no es más que la separación del hombre del Dios creador del cielo y de la tierra. Pero la Biblia presenta el pecado como la rebelión consciente e inconsciente del hombre en contra de Dios que afecta a toda la humanidad. Es por lo que Pablo declara en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero para eso apareció Jesús, a deshacer las obras del diablo y a perdonar nuestros pecados para que tengamos esperanza de vida eterna. No considerar el pecado, hermanos, como algo que debemos confesar y del cual arrepentirnos es negar la provisión de Dios en Jesucristo para la salvación eterna de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Hay una necesidad universal. El hombre es pecador. Apareció Jesús para dar una solución a los pecadores. A través de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Las palabras del ángel Gabriel a José sobre la venida de Jesús son relevantes y siempre hablamos de ella en la Navidad. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para eso vino Jesús, a salvar al hombre de sus pecados. Es bueno que nos reunamos, es bueno que formemos parte de una iglesia, es bueno que formemos parte de una congregación, es bueno que militemos en una iglesia, hermano, pero tenemos que entender claramente que Jesús vino para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Pecadores arrepentidos somos y hemos sido salvos por la misericordia del Señor. Cuando el apóstol Juan escribe su primera carta, él dice: si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque según Él somos pecadores. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, podemos estar seguros de que ha de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pues para eso murió Cristo. Para eso vino Jesús, y es la razón por la que tú y yo estamos aquí hoy, para glorificar y exaltar el nombre de aquel que murió, resucitó y en quien tenemos perdón y salvación del alma. Así que cuando Pablo escribe su carta a los romanos, me gusta esta declaración de Pablo, porque es un llamado a la iglesia de todos los tiempos. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios, ignorantes. ¿Por qué? Porque todos necesitan oír el Evangelio de Jesucristo. Por cuanto todos somos pecadores, todos necesitamos al que perdona y salva, que se llama Jesucristo. De tal manera que yo te digo, hermanos, y gracias a Dios por tu paciencia, el Evangelio es un mensaje para todos porque viene directamente de Dios, porque es poder de Dios para cambiar y transformar vida, porque se adapta a todo aquel que cree, porque suple la necesidad espiritual del hombre. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer con esta asignación? La iglesia
tiene el alto privilegio de proclamar al mundo el mensaje de salvación más poderoso que existe. Así que seamos de los que van, seamos de los que dan, seamos de los que oran, para que el evangelio llegue a todos, porque todos necesitan oír de Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Yo quiero decirte algo, hermanos, algo por lo cual vengo orando por semanas. Carga en mi corazón al oír las noticias y ver las tendencias dentro de las iglesias, ver las corrientes sincretizadas del evangelio, el liberalismo dentro de las iglesias, ver la manera tan decadente que el mundo va de mal en peor, cada vez más. Yo le comentaba a Raquel, tengo carga en mi corazón. Se acentuó esa carga en este viaje a Israel. Una nación que Dios la llamó y la estableció como testigo de Él. Todos conocemos la historia bíblica y no les voy a volver a predicar. Israel falló como testigo, usted lo sabe. Pero aún, qué pena, la nación santa, Tel Aviv, es la capital de la homosexualidad en todo el Medio Oriente. Tel Aviv es un centro de homosexualidad a nivel mundial que reúne a más de 250,000 de homosexuales todos los años. La nación santa, ver la decadencia moral del mundo, yo digo, Señor, líbranos de que el remanente fiel sincretice el evangelio. Pastores e iglesias que predicaban un evangelio auténtico, hoy apoyando la agenda LGTBQ. Corrientes liberales. Digo, Señor, ayúdanos. Es la razón por la que ustedes de este altar, mientras esté yo aquí y no sé qué tiempo estaré, les hablaré del evangelio de Cristo. Del ABC del evangelio. Perdóname si soy sincero, pero si quieres oír otra palabra, vas a tener que buscarte otra iglesia. Pero aquí estaremos hablando Biblia y estaremos hablando el mensaje de Cristo. Si quieres oír comunicadores que te acaricien el oído y que te propongan prosperidad y bendición material, entonces que Dios te ayude. Pero siento carga en mi corazón y algunas veces temor y miedo, se los confieso, por la presión que se está teniendo. Concilios completos se han ido tras los cantos de sirena. Dios nos ayude a permanecer siendo un remanente fiel, a no doblegarnos ante los Baales, a no doblegarnos ante la estatua de Nabucodonosor, a no doblegarnos ante los edictos y nos echen al foso de los leones. Dios nos ayude a mantenernos proclamando el evangelio auténtico de Cristo. Camino, verdad y vida. ¿Quieres orar conmigo? Por eso te convoco a ayunos, por eso te convoco a vigilias, por eso te convoco a orar cada viernes en la mañana, por eso te convoco a buscar al Señor, porque sin la ayuda de Dios va a ser difícil sobrevivir a un mundo cada vez más globalizado, cada vez más ateo, cada vez más liberal. Pero el Señor es el único que nos da la fuerza para permanecer firme y fiel a la verdad de su palabra. Padre, yo te pido en esta hora que nos ayudes a seguir proclamando este evangelio, aunque nos tilden de fanáticos, anacrónicos,
Líbranos, Dios, de que para que este templo sea lleno, tengamos que sincretizar este evangelio. Líbranos de vender la verdad del evangelio por 4 centavos de ofrenda. Líbranos de mezclar el mensaje auténtico de Cristo para ganar aplausos y vítores y para ganar, Señor, me gustas en las redes sociales. Ayúdanos como iglesia a permanecer siendo el remanente que sigue declarando que Jesucristo es la única esperanza y que el hombre pecador necesita arrepentirse de sus pecados, que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y que el arrepentimiento y la fe son imprescindibles si se quiere experimentar un cambio de vida. Oro por este remanente, oro por este grupo de tus hijas e hijos que estamos comprometidos con la verdad, a no doblegarnos ante las presiones liberales de un movimiento neopentecostal que se distancia de la verdad y el fundamento. Ayúdanos a no cambiar nuestra adoración. Ayúdanos a no cambiar nuestro mensaje. Ayúdanos a no sincretizar, a no mezclar la verdad, sino mantenernos firmes sin fluctuar, sabiendo que nuestro galardón es grande. Bendigo esta iglesia. Pido, Dios, que nos ayudes a permanecer firmes y fieles, que donde quiera que vayamos, digamos, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria, gloria a tu nombre.